Aquí tenemos, por ejemplo, preposición a más artículo el. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y los acompañaré en el curso de comunicación cuarto grado. Pues bien, comencemos. Necesito que leamos esto juntos. Dice, voy a el colegio. Repitan, voy a el colegio. ¿Suena bien? No. Vayamos con la siguiente. Voy al colegio. Repitan, voy al colegio. ¿Cuál suena mejor? Vayamos a ver cuál suena mejor poniendo las imágenes y las oraciones en contraste. Voy al colegio y voy a el colegio. Observen bien. Efectivamente, la primera oración está correctamente pronunciada, en tanto que la segunda oración está mal, porque la construcción de la preposición y el artículo no es posible. En el español, esta combinación no es posible como contracción. ¿Qué vamos a estudiar? Entonces, síganme que vamos a ver los artículos. Por ejemplo, la siguiente imagen es un sustantivo. Los artículos acompañan al sustantivo. El artículo aporta información sobre esta entidad, información sobre género y número. Es decir, este niño, al nombrar, utilizamos el artículo el niño, y puede variar. ¿Cuál sería el femenino de esta palabra? Efectivamente, tenemos niña. Al nombrarla debemos decir la niña. Sigamos viendo ejemplos. Profesor, el profesor. Femenino sería la profesora. ¡Excelente! Aquí tenemos, por ejemplo, un cuaderno. ¿Sí? Al nombrarlo va a ser el cuaderno. Perfecto. Vamos a ver más ejemplos. Tengo un cuaderno. En la imagen anterior dijimos el cuaderno porque es definido, algo conocido. Aquí también podemos utilizar un cuaderno en singular, pero en sentido indefinido. Sigamos. Tengo aquí un gato. El gato. Excelente. ¿Qué pasa si tengo más de un gato? Pues tendría los gatos. Excelente. Tengo aquí la casa. Genial. ¿Qué pasa si tengo más casas? Pues tendría las casas. Excelente, vamos bien. Sigamos. Aquí tengo un libro. Nuevamente tengo aquí varios libros y lo puedo llamar unos libros. Estamos dando ejemplos de cómo podemos utilizar los artículos. Tengo aquí una flor. Si tengo varias, decimos unas flores. Tanto el artículo puede ser definido como indefinido. Definido cuando el objeto es conocido e indefinido cuando no tenemos la precisión de información sobre ese objeto. ¿Cómo tenemos entonces esta clasificación? En masculino tenemos los artículos definidos, singular, el, plural, los. Indefinidos sería un
y en plural, unos. Excelente. Veamos los femeninos. Definidos tanto en singular como plural. La singular, las plural. Ahora los indefinidos. Singular, una. Plural, unas. Excelente. Estas palabras son artículos. ¿Para qué sirven los artículos? Para aportar información sobre las entidades, es decir, los sustantivos. Aportan información sobre el género y el número, es decir, masculino, femenino, singular y plural. Sigamos avanzando con los artículos. Perfecto. Una parte de los artículos tenemos algo que se llama contracciones. ¿Qué son las contracciones? Las contracciones son la combinación de dos piecitas de palabras. Estas piecitas de palabras al combinarse forman una sola. ¿Cómo? Por ejemplo, la preposición a es una categoría de palabra. Debe combinarse con otra palabra, como por ejemplo en el artículo el. Tenemos preposición a más artículo el y tenemos la contracción al. Excelente. Al como en la oración voy al médico. Esta es la correcta pronunciación. Voy al médico, no voy a el médico. Está bien. Sigamos viendo otra contracción. Tengo aquí la preposición de. Voy a sumar con otro artículo. Más el. Nuevamente, preposición de más artículo el. Tenemos la contracción del. Muy bien, del. Como en la oración vengo del hospital. Vengo del hospital. No, vengo de el hospital. ¿Se entiende? La contracción es muy importante para eso. Sigamos viendo más sobre los artículos. Tengo aquí un artículo que se llama neutro. ¿Por qué se llama neutro? El artículo neutro es bastante particular. ¿Por qué? Porque no define ningún tipo de género. Esto es muy importante. El artículo neutro jamás acompaña a un sustantivo. ¿Por qué? Porque el sustantivo tiene variación de género, es decir, masculino o femenino. Y para ello utilizamos el artículo el o la, o los y las. Sin embargo, el artículo neutro solamente acompaña a otras categorías gramaticales que vamos a ver. Aquí dice, lo mejor es actuar lo antes posible. Vemos que acompaña, por ejemplo, a la palabra mejor. Mejor es un adverbio. Y también antes es un adverbio. No está aquí un sustantivo y por lo tanto no aporta ninguna información. Entonces, ¿para qué usamos los artículos neutros? Pues para generalizar las ideas, dar énfasis o también sustantivar las palabras. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, en adjetivos. En adjetivos como lo más bonito del colegio es el teatro. ¿Dónde encontramos aquí el adjetivo? Recuerden, adjetivo otorga cualidad. Piensen. Así es, aquí tenemos el adjetivo y aquí el artículo neutro. Muy bien, no hay sustantivos. Recuerden, artículo neutro acompaña a otro tipo de palabra menos el sustantivo. ¿Por qué? Porque el neutro no presenta ninguna información sobre género o número. Sigamos con otro ejemplo. Como por ejemplo en la oración, no sabes lo lejos que vivo de la escuela. En adverbios. A ver, aquí, ¿dónde está el adverbio?
Así es, aquí está el adverbio, lejos, adverbio de lugar. Vemos entonces que el artículo neutro está cerca del adjetivo y también cerca del adverbio. Perfecto, sigamos avanzando. En preposición, como en la oración, no me gustó lo de la clase de biología. Sí, ¿dónde encontramos esa preposición? Pensemos. Efectivamente, aquí está nuestra preposición. Tenemos entonces aquí el artículo neutro y la preposición. La última oración dice, lo primero que hay que hacer antes de entrar al colegio es matricularse. Vemos nuevamente a nuestro artículo neutro. Ordinal indica posición. ¿Cuál sería aquí la que indica posición? Efectivamente, primero. Repetimos entonces que aquí está el artículo neutro acompañando a la preposición y aquí acompañando a un determinante ordinal. ¡Excelente! Vamos a seguir estudiando. Bien, para reforzar las actividades, ¿qué tenemos que hacer? Practicar y practicar. Por supuesto, preparen su cuaderno y lápiz. La actividad número 1 dice, delante de cada sustantivo, vamos a escribir artículo definido e indefinido. Es decir, tendremos una imagen y vamos a escribir de esta imagen, de este sustantivo, su artículo definido e indefinido. Tenemos casa. ¿Cómo es el definido de casa? La casa. Perfecto, escribimos la casa. Y el indefinido, recuerden, una casa. Genial. Veamos otro ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Hombre. ¿Sí? Masculino singular. ¿Cuál sería el artículo definido? Él. Muy bien. Escribimos él. ¿Y el indefinido cuál sería? Un. Genial. Un hombre. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo frutas. Las frutas. Femenino, plural. Entonces escribimos el artículo definido, las. Y el indefinido, unas. Veamos uno último. Aquí tengo la imagen de útiles escolares. Los útiles. Tenemos que escribir definido e indefinido. Masculino, plural. Entonces, vayamos. Los útiles. Definido. Indefinido. Unos útiles. ¡Excelente! Sigamos con otras actividades. La actividad número 2 dice, escribe las contracciones que sean necesarias. Recuerden, las contracciones son al, del. Vamos a leer. No te olvides, contracción, café. Piensen, ¿cuál vamos a utilizar? Sí, vamos a utilizar la contracción del. No te olvides del café. Estupendo. Otro ejemplo. La oración dice, debes recoger, amigo de Luis. Observen bien. ¿Ya tienen la respuesta? Claro que sí. No te olvides. A ver, al del. Contracción. Vamos a utilizar al. Debes recoger al amigo de Luis. Muy bien, sigamos. La oración dice, es el jefe departamento.
Seguro que ya tienen la respuesta, pero miren bien, al o del. Claro que sí, es el jefe del departamento. Así estuvimos viendo la utilidad de las contracciones al y del. Sigamos. La actividad número 3 dice, elige el artículo definido o indefinido para completar correctamente las oraciones. ¿Sí? Aquí dice, mi primo es cantante muy conocido. Recuerden, definido, conocido, indefinido, lo que no conocemos. Entonces, aquí debemos escribir, mi primo es un cantante muy conocido. Excelente, sigamos con más oraciones. La oración 2 dice, ¿hablas español? Lean, ¿hablas español? ¿Necesita algún tipo de artículo en esta parte para que la oración tenga sentido? Leemos de nuevo. ¿Hablas español? No, no es necesario. Entonces vamos a ubicar una rayita en esta parte. Veamos más ejemplos. La oración 3 dice, Patricia, paella se está quemando. Artículo definido o indefinido. Observen bien. Sí, claramente utilizaremos un artículo definido. Paella es femenino. Sí, vamos a escribir, la paella se está quemando. Muy bien, sigamos. La oración número 4 dice, vayamos en tren. Tren masculino, singular. ¿Qué artículo usamos? ¿Definido o indefinido? Observen bien. Claro que sí, usamos un artículo definido. Vayamos en el tren. ¿Por qué? Porque vamos a ir adentro del tren. ¡Excelente! Sigamos con nuestras actividades. En esta parte vamos a recordar entonces que los artículos definidos son, por ejemplo, masculino singular, el, como el gato. Si tengo varios, voy a llamar los gatos, masculino plural. Si tengo femenino singular, va a ser la, como en la casa. Si tengo varios objetos, como casas, voy a utilizar las, como en las casas. Muy bien. Los indefinidos son un masculino singular como un libro. Unos masculino plural como unos libros. Femenino singular indefinido como una flor. Y plural indefinido femenino como en unas flores. ¡Estupendo! Ahora vamos a ver las contracciones. Vamos a refrescar nuevamente la memoria. Recordemos que la preposición a, al unirse con el artículo el, forma la contracción al, como por ejemplo en la oración voy al médico. ¡Estupendo! Al. La otra contracción se forma uniendo la preposición de más el artículo el. Y así tenemos la contracción del, como por ejemplo en la oración vengo del hospital. Y por último, recordemos que el artículo lo que hace es generalizar o englobar las ideas, también sustantivar, como por ejemplo en la palabra bueno como adjetivo, y al agregar el artículo neutro, dice lo bueno. A partir de ahí ya forma un sustantivo.
Así es, chicos, hasta aquí nuestra clase. Estuvimos estudiando a los artículos, la contracción y el artículo neutro. Los espero sin falta en la siguiente clase para seguir aprendiendo y dibujar con las palabras. ¡Hasta luego!